Profe, compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Albeiro Urbina Sandoval, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el programa de Agronomía. Para este caso voy a desarrollar la guía correspondiente al curso de microbiología de suelos en analizar la interacción suelo-microorganismo-planta. Para este caso vamos a desarrollar algunos interrogantes planteados para esta actividad. Entonces vamos a determinar el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y el beneficio que esto tiene para las plantas. Entonces es importante distinguir que alrededor del 79% del volumen de gas que existe en el planeta Tierra está compuesto por nitrógeno, un 79% de esta capacidad, y el nitrógeno en la fijación en la biosfera es de unos 275 millones de toneladas métricas anuales. De esto le corresponde a la fijación biológica un 70%, y un 30% a la espontánea. Entonces, en la fijación biológica del nitrógeno, se tiene que aproximadamente el 60% de la fijación de este nitrógeno se hace en la relación que hay entre los microorganismos como fijadores de este importante elemento. Entonces, en los fijadores simbióticos del nitrógeno vamos a tener dos grupos filogénicamente diferentes. Uno, por un lado, tenemos los rizobios y las bacterias del género Frankia. Son dos de los que vamos a hablar hoy. Entonces, como podemos apreciar, pues tendremos varios grupos. Dentro de estos grupos tenemos algunos que son patógenos, que producen enfermedades, pero en el caso de los que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la interacción benigna, de los beneficios que estos pueden brindar a las plantas. Entonces, esto es una interacción simbiótica donde el uno obtiene a cambio de beneficio del otro y entrega algo en contraprestación. Entonces, tenemos que esto puede causar el aumento significativo del nitrógeno combinado en suelos desnudos y que carecen de nitrógeno. Aumentan el nivel de fijación de nitrógeno atmosférico, aumentando pues de esta manera la producción agrícola. Recordemos pues que el nitrógeno se haya catalogado como un macroelemento de gran necesidad para la producción agrícola. Pueden, en este caso, donde exista una muy buena capacidad de bacterias, en el caso del rizobio, crecer sin la necesidad de abonos nitrogenados, disminuye por tanto pues el impacto ambiental, teniendo en cuenta de que los abonos nitrogenados son de rápida lixiviación, se percolan de manera muy fácil. Eso ayuda o conlleva a que se puedan contaminar ríos o riachuelos, aguas subterráneas. De esta manera se pierde una gran cantidad de nitrógeno, puede ayudar también a la desnitrificación, elemento pues muy perjudicial en el caso de la agricultura. Y por último puede llegar a la generación de lluvias ácidas, teniendo en cuenta de que este elemento posterior a la desnitrificación vuelve nuevamente a su estado de gas y termina por caer nuevamente en forma de lluvia ácida, que puede pues obviamente arruinar en el caso de un cultivo. La simbiosis que se produce entre el rizobio y la leguminosa, especialmente hablamos de la rizobio y la leguminosa, ¿por qué? Porque es que el rizobio es
una bacteria específica de las leguminosas. Ya en el caso de las franquias no son tan específicas, tienen una mayor amplitud en el caso de los hospedadores, pero en el caso del rizobio es específico de las leguminosas, a pesar pues y teniendo en cuenta de que existen más de 20.000 especies de leguminosas. Vamos a explicar el proceso, cómo se lleva a cabo la simbiosis o cómo se lleva a cabo esta interrelación entre estos dos organismos, de cierta manera. Y pues empezamos por decir que, pues, que los rizobios son bacterias del suelo capaz de vivir como sapófitos libres, pero también tienen la capacidad para inducir en las raíces de las leguminosas para la formación de nódulos radicales, dentro de los cuales pues son capaces de realizar la fijación de nitrógeno. Entonces, la primera etapa se conoce como una etapa de reconocimiento, o lo que llamamos una etapa de preinfección, pues que comienza antes de que exista contacto entre la planta y la bacteria. Y en este periodo, pues ambos simbiontes intercambian señales. El compuesto, pues, es un periodo de reconocimiento donde la planta emite al Rhizobium unas moléculas, las cuales este microorganismo las capta y empieza a multiplicarse de manera acelerada. Estos compuestos son los compuestos liberados por la planta, son compuestos de tipo flavonoide. La bacteria pues los reconoce como inductores de los genes de nodulación, y en respuesta a esta señal de la planta, la bacteria empieza a sintetizar un factor de nodulación. Este factor de nodulación está constituido por un esqueleto de 4 a 5 N-acetiles de glucosaminas, y determina la especificidad de la composición por factores nodulares. Entonces se conoce también como los LCOS, lipoquitoligosacáridos, y son responsables pues de inducir los de las primeras modificaciones visibles en la raíz. En esto se empieza a producir lo que vemos en el segundo punto, que es una curvatura. Entonces, cuando la bacteria responde al llamado de la planta a través de los exudados producidos por la raíz, la bacteria produce de igual manera la respuesta, provocando de que la raíz tome una curvatura en forma de bolsillo, y va a empezar a crear lo que denominamos un canal de infección. En este canal de infección se forma, pues empieza a atrapar a las bacterias que encuentra en ese medio, y en este momento pues empieza ya como tal la invasión a la raíz a través de la modificación del canal para conducir la bacteria hacia el pelo primordio del nódulo. En este momento ahí es liberado y se empieza un proceso de exocitosis que después deja al rizobio rodeado de una membrana de origen vegetal al interior, ya al interior aquí observamos en cada uno de los rizobios rodeados de una membrana de origen vegetal. ¿Por qué es importante la formación de la membrana de origen vegetal en este caso? En el momento en que se produzca la invasión, es, como su nombre lo dice, es una actividad o es un evento invasivo. La planta, teniendo en cuenta de que posee la información codificada de que va o existe una interrelación común donde van a salir de cierta manera ambos beneficiados a raíz del contacto que tuvieron a través de esos mensajes moleculares, la planta rodea los rizobios de esa membrana. Si eso no sucede, el sistema de defensa de la planta va a atacar a estos rizobios como un invasor
y los va a terminar destruyendo. Esto pues, cada nódulo de esto lo vamos a nombrar como un simbiosoma, y posteriormente pues se va a formar un nódulo radical maduro, pues completamente estructurado, siendo ahora pues capaz de fijar el nitrógeno. Ya en este momento pues estamos hablando de un bacteroide que ya va a tener la capacidad de fijar el nitrógeno como tal. Va a suplir unas necesidades de carbono, que es lo que necesita la bacteria para desarrollar su proceso a través de los exudados que produce la planta, y en contraposición pues va a va a lograr la asimilación del nitrógeno necesario. Se van a producir pues una división continua de células, que es lo que vamos a encontrar en las raíces de las leguminosas como los nódulos. Entonces vamos a tener unas diferencias, unas semejanzas de las rizobias y las franquias, que más que unas diferencias y unas semejanzas vamos a tener unos usos, unos beneficios que tienen para las plantas. La franquia pues es una bacteria gram positiva, mientras que el Rhizobium es una gram negativa, una diferencia. Ambas fijan nitrógeno. La franquia realiza simbiosis con las plantas actinorrizas, mientras pues el Rhizobium realiza la simbiosis con las leguminosas. Fijan nitrógeno en simbiosis y en vía libre, ambos. Ninguna de las especies hospedadoras de la franquia son plantas de interés agrícola. Recordemos pues que estas bacterias realizan simbiosis con plantas específicamente leñosas, que son propicias para recuperación de terrenos donde hayan sido agrícolamente, hayan sido muy deteriorados a raíz de actividades agrícolas, a raíz de otro tipo de actividades como puede ser la explosión de un volcán o otros eventos que hayan deteriorado un terreno. Tienen importancia económica como productores de madera y de leña, lo que hablábamos hace un momento. Son de interés silvícola para la recuperación de terrenos. Las plantas actinorrizas pues son principalmente de climas templados. En el caso de las leguminosas pues tenemos que son originalmente del trópico. Existen algunas 20.000 especies alrededor de la familia de las leguminosas. Las cantidades de nitrógeno son muy similares. Tenemos en el caso de las franquias un porcentaje de 60 a 320 kilogramos por hectárea en un año. En el caso pues de Rhizobium se encuentra un poco por debajo. Hay que tener en cuenta pues el tamaño de las plantas. De igual manera tenemos una proporción de 40 hasta 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. La relación en el caso de la franquia pues sí es mucho menos específica. No se especifica el caso del Rhizobium, que solamente es con las leguminosas. En el caso de la franquia es mucho más amplia la relación que tiene con otras especies de plantas. Mejoran las condiciones de sequía ampliamente en el caso de que proveen el nitrógeno necesario para la supervivencia de las plantas. Protegen la nitrogenasa del oxígeno en el interior de unas vesículas esféricas multicelulares, pero en este caso pues permiten o son más flexibles en el caso de la presencia del oxígeno. En el caso de las leguminosas son un poco más rígidas en cuanto a la presencia del oxígeno. Recordemos que la nitrogenasa es una enzima que se inactiva muy fácilmente ante la presencia del oxígeno. Por eso es necesario de igual manera que el árbol o la planta brinde las condiciones necesarias para que se pueda producir la actividad de la nitrogenasa. En otro caso simplemente se inactivaría la nitrogenasa y no se produciría la fijación del oxígeno como tal. Es importante destacar en este tema que
es de gran importancia tener en cuenta la relación que existe entre la planta, el suelo y el microorganismo. Estos microorganismos pueden fijar perfectamente las cantidades de nitrógeno necesarios o disminuir en gran proporción la cantidad de nitrógeno químico que vayamos a utilizar en un cultivo. Es importante tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de aplicación química, sea cual sea el beneficio, cuál va a ser los microorganismos patógenos que vamos a atacar, pero de igual manera cuántos microorganismos de interés agronómico vamos a afectar, en el sentido en que vamos a terminar con la micro, meso y macrofauna presente en ese terreno. Es importante evaluar la relación de daño que se puede causar en el terreno por la aplicación de un agroquímico y en contraposición de esto podemos utilizar elementos o microorganismos que pueden ayudarnos a combatir enfermedades y que podemos potencializar el uso de estos microorganismos fijadores, en el caso de los fijadores de nitrógeno, que nos ayudan a mejorar las condiciones necesarias a través del uso de plantas que permitan el desarrollo de estos microorganismos en un terreno y que potencialicen de esta manera la actividad química desarrollada en esa área y que nos ayude de esta manera a mejorar los niveles de producción. Son múltiples los microorganismos que podemos estudiar y que nos pueden prestar abundantes beneficios. A continuación tenemos dos imágenes que quise traer a colación sobre cómo se presentan los nódulos tanto del Rhizobium como de la Franquia. Observamos que en el Rhizobium son mucho más claros, incluso en algunos casos transparentes, blancos, blanquecinos. Y en el caso de la Franquia son más oscuros, de color rojo, con colores mucho más oscuros. Se presentan en racimos, en el caso del Rhizobium se presentan un poco más apartados a lo largo o extendidos, distribuidos en las raíces. Y de igual manera los beneficios que presentan entre ambos son múltiples. Es importante tener en cuenta pues que no se adaptan a las mismas plantas, pero de igual manera presentan un gran beneficio, que sea o en uno o en otro lugar los podemos utilizar de la mejor manera, teniendo en cuenta la necesidad ante la cual nos encontremos. La bibliografía utilizada, muchas gracias.